En esta oportunidad quisiera contarte sobre uno de los elementos más importantes que existe en la danza folclórica, el pañuelo. El pañuelo es uno de los elementos y símbolos más característicos de nuestra danza tradicional. Nos da la posibilidad de comunicarnos a través de los movimientos y gestos que podemos realizar con él, transformándose en una extensión de nuestro cuerpo y emoción al ir expresando sin palabras, pensamientos, sentimientos que vivenciamos al danzar con otros y otras. En nuestras variaciones de danzas folclóricas, el pañuelo se usa de diferentes formas. Por ejemplo, en la samba, el movimiento es pausado y se realizan diferentes gesticulaciones con el que simboliza un diálogo entre los bailarines y o espectadores. Mayormente es un diálogo de amor. En la cueca, el movimiento será más ágil y vivaz, ya que se trata de una danza alegre con saltos. Al ser también una danza de galanteo, el pañuelo tendrá un lenguaje de cortejo. Pero el pañuelo no es solo un simple objeto, el cual solo se usa en la danza. Es un elemento con un pasado histórico importante. Pero para hablar del tema, he buscado a los expertos que nos instruirán en él. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Arévalo, soy profesor de música, egresado del IES ISAC y también alumno avanzado en el profesorado de historia en el IES Estanislao Maldoni, sede de Piedra Blanca. Puedo hablar sobre la historia del pañuelo, no dentro de los límites geográficos del territorio argentino, porque esto sería omitir cuestiones históricas de relevancia trascendental. Nos voy a remitir inclusive a la Europa del siglo XII, mucho antes de la conquista, donde nos encontramos con la simiente, podría decirse de alguna forma, de esta manifestación de afecto a través de un elemento simbólico como lo va a ser el pañuelo, más precisamente en las acciones que van a estar relacionadas con el amor cortesano. Se puede hablar inclusive de los materiales de este símbolo, ¿no? Al analizar el surgimiento de los vínculos de Europa y Asia a través de la ruta de la seda, el intercambio de este producto, como también de las especias provenientes de ese territorio, donde va a cobrar mucho valor el pañuelo en sí, no solamente por lo simbólico, sino también como un elemento de estatus, ¿no? Que se ofrecía de un caballero a una dama o viceversa, como un lenguaje no verbal que ha llegado hasta nuestros días. Es interesante ver cómo eso ha trascendido en el tiempo, 9 siglos para ser preciso, hasta nuestros días. Nos podemos remitir al tiempo de las conquistas, mucho tiempo después de eso, y ver esa manifestación de afecto como lo hacían los trovadores andaluces, hasta hoy en día se conserva esa costumbre, y ver cómo también a través del transcurso de los siglos se ha conservado esa significación que tiene el pañuelo, inclusive no solamente lo que tiene que ver con el amor, ¿no? de una pareja, de lo que tiene que ver con lo afectivo, también se puede ver al analizar el despido de las embarcaciones, donde las personas que quedaban en el puerto saludaban a los que se iban emprendiendo sus viajes a través de los caminos por el recorrido del mar. No se puede decir que el pañuelo se introdujo en las danzas folclóricas nuestras en un momento determinado, porque no todas las danzas justamente se manifiestan con un pañuelo secundando, ¿no? Pero podemos hacer mención que el pañuelo en la samba se introduce en el surgimiento de esta danza. Además debemos comprender que los procesos que llevaron a cabo la incorporación del pañuelo como una pieza fundamental, ¿no? En ese lenguaje no verbal, es más que nada el resultado de la emulación de lo que nuestros criollos en
aquellos tiempos apreciaban de las tertulias que se llevaban a cabo en los salones de los españoles que estaban habitando o que llegaban de ultramar a estas colonias ultramarinas. No se puede definir exclusivamente de una danza la carga simbólica del pañuelo, pero sí la podemos analizar a esta carga simbólica, por ejemplo, al observar una samba, por ejemplo. En la primera parte vemos cómo el hombre, a través de un cortejo acompañado de la expresión corporal, trata de expresar un lenguaje no verbal acompañado de este símbolo que es el pañuelo, que es una pieza infaltable para comenzar esta danza, ¿no? Donde podemos analizar la primera parte, el rechazo de la mujer, la búsqueda del varón, el deseo manifestado en los movimientos muy puntuales. Y a mí algo que me ha llamado mucho la atención, que yo no comparto, aunque bailo danza y no soy un experto en el tema, es el término del 8. Si uno analiza bien, me llama mucho la atención que es el símbolo infinito. Hasta se lo puede analizar de lo poético, ¿no? Manifestando que la carga que hay de intenciones es infinita, inconmensurable, lo que deviene al interés, al amor, al deseo, a esa búsqueda que no va a terminar nunca y que se manifiesta justamente acompañada de esta danza folclórica. No es exclusiva esta pieza de la danza, sino que también la podemos encontrar al analizar cómo se encuentra ataviado nuestro hombre rural desde sus primeras apariciones, ¿no? Ornamentando su cuello, pero no solamente por una cuestión ornamental, sino que cumplía una función, la de cubrir sus oídos en los momentos que corría viento al recorrer la pampa, ese gaucho llante, también para proteger su cuello del sol, para limpiarse el sudor mientras viajaba y realizaba sus fajinas, y eso ha trascendido hasta nuestros tiempos, atravesando, sin omitir, al hombre tanguero, ese que va a surgir con Ángel Villoldo, el circo criollo, los payadores gauchos puebleros y la introducción del término golilla al lunfardo, lo que deviene en gola, que significa garganta, justamente por eso esa asociación. Que la podemos encontrar, por ejemplo, en el tango Vieja Viola, que en un fragmento que voy a citar dice: y es que la gola se va, la voz, y la fama es puro cuento. También se puede encontrar representaciones de las diferentes formas de usar el pañuelo al analizar lo que vieron los grandes pintores de la época, como por ejemplo Juan Lamela. En el Martín Fierro hay una edición maravillosa de los años 69, si no me equivoco, y también toda la obra de Molina Campos, que representa diferentes características, como los colores, por ejemplo, a los cuales no todos podían acceder, porque las pinturas eran de escasa adquisición y de un precio muy elevado, sobre todo para las personas que vivían en las márgenes, ¿no?, de las fronteras entre lo que eran las ciudades que se estaban fundando y, bueno, los límites con los indígenas que habitaban en el sur de Buenos Aires, por ejemplo, en la Patagonia y otros territorios de alrededores. Yo creo que el pañuelo ha atravesado a lo largo de los siglos una carga inmensa, ¿no?, de asociaciones, y esa carga simbólica encuentra en ella una convergencia de diferentes elementos, no solamente simbólicos, sino característicos, de ideologías, como por ejemplo hoy en día el feminismo nacido en Argentina, que los pañuelitos verdes han tenido un impacto profundo a lo largo del mundo. Como se habla de feminismo, por ejemplo, en la sociología, como un fenómeno mundial, se analiza a dónde tuvo su énfasis o su momento de auge, más allá de las críticas y las contraposiciones o las diferentes divergencias ideológicas, como este símbolo del pañuelo en las mochilas, en las mujeres, en la cabeza, ha llegado a tener repercusión mundial. También así las madres de Plaza de Mayo, que una de las características puntuales, si uno analiza, es ese pañuelo, esas madres que tienen un pensamiento pulcro, se podría decir de esa manera, una apreciación poética desde lo estético de lo blanco, ¿no? Unas madres que tienen las cabezas blancas. Debemos analizar que cuando comenzaron a usarlos eran mujeres que no eran viejas, que habían perdido sus hijos y que caminaban ahí todas iguales, de alguna manera haciendo esas marchas silenciosas frente a un poder militar que las acosaba y sobre todo que arrebató sus hijos, ¿no?, un pedazo de su vida.
Por supuesto que existen obras desde lo lírico y poético, muchas de ellas musicalizadas, tanto en el folclore como lo que tiene que ver con los clásicos poetas, sobre todo españoles, que hacen mención del pañuelo como una prenda significativa. Por ejemplo, Ponce de León tiene un romance que ha sido musicalizado posteriormente por un músico santiagueño, Mario Álvarez Quiroga, que la tituló como Penas y Alegrías del Amor, y en un fragmento de ese romance habla de lo siguiente, referido al pañuelo, ¿no? Salgo de mi casa al campo, solo con mi pensamiento, para acariciar a solas la seda de aquel pañuelo, que se te cayó un domingo y que no te he dicho nunca, mi vida, que yo lo tengo, y lo estrujo entre mis manos, lo mismo que un limón nuevo, y miro sus iniciales y las repito en silencio para que el campo ni sepa lo mucho que yo te quiero. También hay canciones como por ejemplo de los Cantores del Alba, entre las más populares, Río Rebelde, que habla del desamor de un amante que ante un momento de desilusión y enojo se arroja la última pieza que lo ataba a ese recuerdo amoroso, ¿no? Y que aún al momento de arrojarlo guarda cierto arrepentimiento, esperando que el río se compadezca de él y pueda arrastrarlo a la orilla en Río Rebelde. Hay otras producciones como La Zamba del Pañuelo o El Pañuelo del Adiós, donde se habla justamente de esto, y después hay zambas ya más arperas, donde también se habla del pañuelo al aire, y de la alegría que representa, ¿no? Saltando más que nada, por ejemplo, en algunas especies musicales como la cueca. Bueno, buenos días, mi nombre es Brenda Purulla, yo soy profesora de danzas. Trabajo actualmente en el ISAC, en el profesorado de danza, estoy en diversas materias, desde primero a cuarto año, y además trabajo en el IES Sebastián Corpasi, en el departamento Capayán, también en el profesorado de danza. Bueno, en esta oportunidad voy a contarles un poco acerca de la historia del pañuelo y lo que es el repertorio de nuestras danzas folclóricas. Con respecto al pañuelo, en primer lugar, lo que puedo decir es que es un elemento, fue y es un elemento de uso cotidiano, ¿no? En el sentido de que todas las personas siempre tuvieron algún pañuelo en algún bolsillo, en el bolsillo del saco, en el jean, con diversas funcionalidades, ¿no? Para sacar la transpiración, para adornos, inclusive también, para el tema de las congestiones nasales. O sea que el pañuelo, ¿qué quiero decir con esto? Que el pañuelo no es un elemento exclusivo de la danza folclórica, ¿sí? Sino que es un elemento de uso cotidiano que tiene sus diversas funcionalidades. De hecho, más allá de estos usos que uno le da, también tiene que ver con una cuestión de la moda, ¿no? De la moda de antaño, y bueno, que en la actualidad también se sigue utilizando, que tiene que ver con esto de, por ejemplo, los pañuelos al cuello, que usaban nuestros gauchos, los pañuelos paisanos, que tenían pañuelos en la espalda, los distintos usos, por ejemplo, del pañuelo en la cabeza, en el caso del hombre, o por ejemplo acá con el pañuelo serenero, ¿sí? Que justamente se usaba para que el sereno, el rocío de la noche, de la madrugada, bueno, nos caigan en la cabeza y en la espalda. Entonces, digamos, partiendo de ahí de esa base, vamos a entender, digamos, que el pañuelo fue un elemento de uso cotidiano. Ahora, ¿cómo llega este pañuelo a la danza? De una forma también, digamos, espontánea, ¿sí? Como cualquier hecho folclórico. Los hechos folclóricos tienen esa condición, digamos, que son de forma espontánea. No sabemos a ciencia cierta cuándo específicamente, en qué fecha, el pañuelo se comienza a utilizar en las danzas folclóricas. Sí podemos hablar de un proceso, digamos, un proceso académico, de cuando la danza folclórica se comienza a academizar, que ahí es como que se empieza a estipular de qué forma se va a usar el pañuelo en cada una de las danzas. Pero, sin embargo, eso no quita que anteriormente ya se usaba el pañuelo en diferentes danzas.
Después, con respecto a otros usos que se le puede dar al pañuelo dentro de lo que es la danza folclórica en sí, está relacionado con esto que yo hablaba al comienzo, que estaba referido a la funcionalidad, ¿no? Al uso cotidiano del pañuelo. Me parece que la otra forma, digamos, de utilización de este elemento tiene que ver con los atuendos, lo que se conoce comúnmente como los atuendos tradicionales. El pañuelo siempre forma parte del atuendo, o formó parte del atuendo del paisano argentino desde antaño, ¿sí? Porque justamente como decía anteriormente, que el pañuelo cumple una funcionalidad, todos debían tener un pañuelo para, ¿sí? Un pañuelo para cubrirse el cerebro, un pañuelo para cubrir las espaldas, un pañuelo para cuestiones nasales, un pañuelo para secarse la transpiración, por ejemplo, no puede trabajar. Y también eso ha llevado posteriormente a la utilización del pañuelo como un elemento de adorno en lo que es la moda. Entonces, siempre se tenía un pañuelo más coqueto para usarlo en el cuello, como un pasapañuelo, o un pañuelo más coqueto para usarlo en la cabeza con el sombrero, un pañuelo con detalles bordados, por ejemplo, en las esquinas, o en los bordes del pañuelo para las damas. Estamos viendo los famosos pañuelos de mano. También eso ha llevado a que era muy común en aquella época que el caballero le regale a la dama un pañuelo bordado con las iniciales de él o con las iniciales de los dos, como una ofrenda de amor, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, digamos que el pañuelo estuvo y está siempre presente en la cotidianidad de las personas. Y en la actualidad también. El pañuelo sigue siendo un elemento de uso dentro del campo de la moda. Hoy en día, por ejemplo, está muy en boga, utilizar los pañuelos muy grandes, que son de 90 por 90, que son estampados, que se lo compra para ponerse en el cuello, para usarlos acá en la cabeza, al lado del bolito, inclusive hay carteras en que se pone el pañuelo, o sea, el pañuelo sigue estando presente, pero ya no con esta connotación o esta carga simbólica de antes. ¿Sí? Actualmente estamos hablando de una cuestión de moda, estamos con bueno, personalmente creo que el pañuelo es un elemento que nos viene acompañando desde hace muchísimos años. No solamente en lo que es la cultura argentina, sino en culturas de otros países y muy a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, ya se hablaba de la antigua Grecia, del uso del pañuelo, en Roma, en lo que fueron las primeras colonias británicas, lo que fue bueno, todo lo que sería Europa, cómo se fue trasladando después de la conquista y demás. O sea, es un elemento que nos viene como acompañando muchísimo a lo largo del tiempo. Personalmente puedo decir que por un lado, desde la especificidad que yo manejo cotidianamente, con respecto a mi profesión, hay muchas como condiciones o formas que uno justamente por porque la danza folclórica se trata de una danza académica, uno como que tiene que pasar, el pañuelo se toma así, el pañuelo se toma de esta forma, para acá vamos a hacer este movimiento, para allá esto y demás. Pero eso no quiere decir que sea la única forma de utilización del pañuelo en la danza folclórica, ¿sí? Eso por un lado, sino que es más bien un elemento de uso libre, ¿sí? Y por otro lado, así como dije hace rato, que el pañuelo viene acompañando hace años en la historia del hombre, creo que va a ser un elemento que no se va a perder nunca, ¿sí? Es como que constantemente yo lo veo en evolución, como que constantemente van saliendo como nuevas formas de uso de pañuelos y demás. Inclusive el tema de los colores, que antiguamente se tenían como muy arraigadas de que la dama usaba pañuelo celeste y llevaba un pañuelo blanco. En la actualidad esas cosas bueno, han ido cambiando, ¿no? Entonces me parece que va a ser uno de los elementos que no se va a perder nunca, al igual por ejemplo que el sombrero. El sombrero es un elemento que también tiene muchos años acompañándonos, se ha convertido en parte del atuendo, no solamente de nosotros argentinos, sino de toda Latinoamérica, sí, del mundo también, porque hay, pero también tenemos muchas formas de sombreros, ¿no? Y
con diferentes funcionalidades. Entonces me parece que al igual que el sombrero, el pañuelo es un elemento que no va a pasar nunca de moda, digamos, y que siempre lo vamos a estar utilizando. Yo creo que a cualquier persona que hoy en día le pida un pañuelo, saca un pañuelo, o del bolso, o del cuello, lo que fuere. También tiene la misma carga simbólica que yo hablaba anteriormente con respecto a la carga simbólica que se pone en la danza. También hay cuestiones sociales que su simbolismo lo expresan a través de ese pañuelo. Por ejemplo, los movimientos feministas, los movimientos pro vida, que no fue casualidad que idearon un pañuelo de determinado color que simbolice la ideología de su marcha, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, me parece que el pañuelo es un elemento que no va a desaparecer, siempre va a seguir presente. Bueno, y con respecto a los colores de los pañuelos dentro del campo de la danza, eso es indistinto. En líneas generales, a una cuestión de tradición académica, podemos decirle, siempre se estipula que los pañuelos sean blancos, siempre se estipula que tengan un determinado tamaño, 40 por 40, de 30 por 30, siempre se dice que el pañuelo urbano tiene que ser un poco más largo que el pañuelo de la dama, pero eso no es una condición esencial para poder bailar. Tengamos en cuenta también que las danzas folclóricas que nosotros bailamos en la actualidad son una proyección de las danzas antiguas que se bailaban antes de forma espontánea, de forma popular en distintos lugares, ¿no?, de nuestro país. Entonces, teniendo en cuenta esa situación, no podemos nosotros decir que, por ejemplo, nuestros abuelos o nuestras abuelas sí o sí ellos bailaban con el pañuelo blanco de 40 por 40 y demás. Bailaban con el pañuelo o con el trapito que tenían a mano o una servilleta, ¿sí? Fíjense que inclusive hay veces que almuerzos familiares se sale a bailar, no ponemos un pañuelo y agarramos una servilleta. O sea, entonces de esa forma, digamos, esa espontaneidad no está mal, no está mal. Entonces, visto desde este punto, el color de los pañuelos inclusive no influye, ¿sí? Sí tiene que ver ya más con una cuestión de estética. ¿Estamos? Cuando yo a la danza pienso presentar en algún escenario frente a un público, ahí sí hay criterios estéticos que yo tengo que igualar. Como por ejemplo decir que todas las chicas lleven el pañuelo del mismo color, que todos los varones lleven el pañuelo del mismo color, del mismo tamaño, o que todos los pañuelos van a ser del mismo color, o todos los pañuelos van a ir bordados, o todos los pañuelos llevan, no sé, puntilla de vuelta. Eso tiene que ver con criterios estéticos solamente, ¿sí? Cuando yo espectacularizo la danza. Pero si es de una cuestión espontánea, no hay ningún tipo ¿cómo se llama?, de prohibición, ningún tipo de traba con respecto al uso, o sea, a la forma, al tamaño y a los colores del pañuelo. Lo que venía hablando con respecto a la simbología, ¿sí?, del pañuelo adentro de la danza folclórica, es como que el cuentito más contado, más popularizado, tiene que ver con este fin romántico del pañuelo, ¿sí? Pero bueno, en realidad el pañuelo dentro de la danza folclórica se va a convertir en un elemento de comunicación, ¿sí?, un medio comunicativo. El pañuelo va a emitir y va a responder mensajes o propuestas que se hagan dentro de la pareja que está interpretando una determinada danza, ¿sí? Creo que la danza por excelencia, en donde se pone en juego esta comunicación con los pañuelos, es la samba, ¿sí?, en donde ahí creo que es más clara el tema de que hay una pregunta y una respuesta por parte del otro bailarín. Pero sin embargo, la simbología va a adquirir diversos significados según la danza, según el estilo de la danza, según la variante de la danza, según inclusive las letras, porque hay muchas danzas que tienen letra, entonces la letra ya lleva una carga, estamos de información importante, entonces no podemos hablar de sola simbología, estamos con respecto al uso del pañuelo. Sí podemos hablar y confirmar de que tiene un carácter comunicativo, ¿sí? Y depende de los movimientos que yo haga con el pañuelo, voy a querer decir una u otra cosa. Ahora, es muy amplio el campo de las danzas que utilizan pañuelo, ¿sí? Que son danzas que inclusive pueden bailarse
bailarse con pañuelo, a excepción de las danzas que vienen de la familia de la samba, llámese samba, cueca, cuyana, cueca norteña, cueca polla, samba alegre, a excepción de esas danzas que son de uso exclusivo del pañuelo, las demás danzas, ¿sí?, pueden o no bailarse con el pañuelo, ¿sí? Esta determinación de que determinadas danzas se tienen que bailar con pañuelo viene más bien de un lado académico, estamos de ese lado, pero no quiere decir que yo no puedo bailar con castañeta. Por ejemplo, yo en medio lo puedo bailar con castañeta también si quiero, una lorencita la puedo bailar con castañetas o con pañuelo, y bueno, así, inclusive, por ejemplo, hay danzas como la runguita, que no necesariamente hay que bailar toda la danza con pañuelo, sino la parte principal, digamos, que es el saludo. Entonces yo la runguita de repente la puedo hacer completa con pañuelo, o puedo hacer con castañetas y la parte del saludo la manejo con pañuelo. Lo que sí hay una cuestión que relacionado con esto que yo vengo hablando, que la mayoría de las danzas, a excepción de las danzas de la familia de la samba, estamos hablando de otro conjunto de danzas, que se bailan con pañuelo, siempre al final se termina la danza con castañetas. ¿Estamos? O sea que, vuelvo a repetir, no es condición que se ¿Quién diría que un elemento tan común tendría una gran carga histórica, llena de emociones y significaciones emotivas que hasta el día de hoy perduran en nuestro folclore argentino? Mi nombre es Anabel Oropel, alumna del profesorado de danza de cuarto año en el Instituto ISAC. Y a continuación te dejo un video para que disfrutes y visualices un fragmento de la historia del pañuelo. Lo mismo que una caricia vela y su pañuelo me dejó, y lo mismo que un pañuelo mi pecho agitaba el corazón, igual que un pirita al vuelo junto a usted mi pañuelo cruzó, mi gavilanera al suyo firme en cada resto lo siguió. Se me hace la samba alegre pensando mi pañuelo agitar, al verte por el camino con rumbo a mi rancho regresar. De veras quedó el pañuelo guardando mi llanto al regresar, y él se quedó dormido, el sueño de nunca más estar, y en él se quedó dormido, el sueño de nunca más estar. Con un mechón de mis trenzas a tu pañuelo yo le bordé, dejar de mis iniciales, osito, así nunca me olvides. Con tristezas en el alma agitaste el pañuelo en tu adiós, llevándote en el pañuelo envuelto todo mi corazón. Se me hace la samba alegre pensando mi pañuelo agitar, al verte por el camino con rumbo a mi rancho regresar. De veras quedó el pañuelo